Bueno chicos, vamos a ver. En este vídeo vamos a hablar de un tipo de problemas que es muy importante y muy famoso, pero que no aparece resuelto entre los problemas entre los problemas tipo del libro. Sin embargo, sí que se preguntan en algunas actividades. Son los problemas de velocidades. Seguro que os suenan enunciados del tipo: un coche sale de una ciudad A a una ciudad B con una velocidad de tanto, y otro coche sale de la ciudad B hacia la ciudad A con otra velocidad diferente de cuánto. Y lo que pregunta el enunciado es cuándo y dónde se encuentran. Bueno, pues ese tipo de problemas lo vamos a ver aquí. Este tipo de problemas, al igual que pasa con los problemas de mezclas, para poder resolverlos necesitamos hacer una tabla muy específica. Y lo que vamos a poner en la tabla lo vamos a ver enseguida, pero primero vamos a hablar del enunciado. Quiero que copiéis el enunciado que voy a decir ahora, ¿vale? El enunciado dice así: dos ciudades A y B se encuentran a una distancia de 132 kilómetros. Dos ciudades A y B se encuentran a una distancia de 132 kilómetros. Desde la ciudad A parte hacia la ciudad B un coche a una velocidad de 70 kilómetros cuadrados. Perdón, de 70 kilómetros por hora, no de 70 kilómetros cuadrados. Desde A parte hacia B un coche a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Pintamos el coche. A 70 kilómetros por hora. Y sabemos que de B sale hacia A al mismo tiempo una moto. Sé que parece una bici, pero no sé cómo dibujarla mejor. Una moto que sale desde B hacia A una velocidad de 95 km por hora. Lo que nos preguntan es cuándo y dónde se encuentran. Repito el enunciado. Dos ciudades A y B se encuentran a 132 kilómetros de distancia. Desde A sale con dirección a B un coche que se mueve a 70 km por hora, y desde B sale hacia A al mismo tiempo una moto que se mueve a 95 km por hora. ¿Cuándo y dónde se encuentran? Bueno, como os he dicho antes, en este caso, los datos los vamos a recabar a través de una tabla. Y esa tabla tiene una forma muy específica en este tipo de problemas. ¿Qué es lo que necesitamos saber en la tabla? Bueno, ¿qué es lo que necesitamos, tener en la tabla? Primero, los objetos que se mueven. En el primer caso tenemos un coche y en el segundo caso tenemos una moto. ¿Qué es lo que nos interesa saber del coche y de la moto que se están moviendo entre las dos ciudades? Pues nos interesa saber la velocidad en kilómetros por hora. Nos interesa saber el espacio recorrido por cada uno en kilómetros. Y nos interesa saber el tiempo recorrido por cada uno en horas. Pero claro, hay un problema. Y es que el enunciado nos da muy poquitos datos que podemos meter en esta tabla. El enunciado nos dice que el coche se mueve a una velocidad de 70 km por hora, por tanto, esos 70 van aquí. Y nos dice que la moto se mueve a 95 km por hora, por tanto va aquí. Pero no nos dice nada de la distancia, no nos dice nada del tiempo. Precisamente esas dos preguntas son las que nos hace el enunciado. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros lo que tenemos que poner en estos casilleros? Si son 4 casilleros, no podemos poner 4 variables. Si sabemos resolver sistemas de ecuaciones con 2 incógnitas, como mucho podremos poner 2 variables. Bueno, pues de eso se trata, de poner 2 variables. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos por partes. Digamos, por ejemplo, que queremos poner que el coche recorre X kilómetros. Y esa es una primera variable. El coche recorre X kilómetros hasta el punto donde se encuentran. Digamos que se encuentran aquí. De tal forma que el coche recorre esta distancia y la moto recorre esta otra distancia, que es un poquito más porque va un poquito más rápido. Bueno, en cualquier caso lo que sabemos es que la distancia que ha recorrido el coche más la distancia que haya recorrido la moto tiene que ser igual a la distancia que hay en total entre las dos ciudades, ¿verdad? Repito,
Como los dos están yendo en direcciones opuestas entre las dos ciudades, el coche de A hacia B y la moto de B hacia A, yo no sé cuál es la distancia que recorre exactamente cada uno hasta que se encuentran en este punto de aquí, que no tiene por qué ser exactamente el punto del medio. De hecho, si las velocidades no son las mismas, no es el punto del medio. Así que no me digáis nadie, pues 130 entre 2. No me vale, eso no está bien. ¿Cómo sabemos entonces cuál es la distancia recorrida por cada uno? Bueno, pues ese es el tema, no lo sabemos. Pero sabemos que si uno ha recorrido X, el otro recorre lo que queda hasta llegar a los 132 kilómetros, porque la distancia de uno más la distancia de otro tiene que cubrir la distancia total entre las dos ciudades. Bueno, pues si uno ha recorrido X, ¿cuánto nos queda para llegar hasta 132? Para poder comprenderlo vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Supongamos, por ejemplo, que el coche hubiese hecho 10 kilómetros. Si en total hay 132 kilómetros de distancia y el coche hubiese hecho 10 kilómetros, el resto sería 132 menos 10, que son 122 kilómetros, ¿verdad? Entonces aquí decimos que son 122 kilómetros y ya está. Supongamos ahora que el coche hubiese recorrido 20 kilómetros. Bueno, pues si el coche ha recorrido 20 kilómetros, la moto tiene que haber hecho el resto. Y el resto será 132 kilómetros menos los 20 kilómetros que ha hecho el coche. Es decir, 112 kilómetros. Supongamos, por ejemplo, que el coche hubiese recorrido 30 kilómetros. Pues si el coche ha recorrido 30 kilómetros, la moto tiene que haber recorrido el resto. Y el resto es 132 menos los 30 kilómetros del coche. 102 kilómetros habría recorrido la moto. Si os fijáis, lo que estamos haciendo es, al total, irle restando siempre lo que recorre el coche. Por tanto, si el coche ha recorrido una distancia X, lo que va a recorrer la moto es 132 kilómetros menos X, que es la distancia del coche. Por tanto, como aquí en el espacio del coche hemos puesto X kilómetros, en el espacio recorrido por la moto tenemos que poner lo que nos queda hasta llegar a 132. Y lo que nos queda es la diferencia. 132, que es el total, menos lo que ha recorrido el coche. 132 menos X. Si os fijáis, la suma de las dos distancias nos da la distancia total entre las dos ciudades. X más 132 menos X es 132. Así que está bien. Y eso sirve de comprobación. Última cuestión. ¿Qué tiempo ha estado cada uno conduciendo? Bueno, pues el coche no sabemos qué tiempo ha estado conduciendo, así que le podríamos llamar o t de tiempo o i, por ser la segunda variable, como prefiráis. No nos importa, ¿de acuerdo? En este caso, si queréis, le podemos llamar incluso t en vez de i. No hay ningún problema. Pero si le preferís llamar y, no hay ningún problema. Se le puede llamar también i. Bueno, si el coche ha recorrido un tiempo t, y en el enunciado dice que los dos salieron a la vez, también se encontrarán a la vez, evidentemente, ¿verdad? Por tanto, el tiempo que ha estado cada uno de los dos conduciendo tiene que ser el mismo. Daos cuenta que los dos salieron a la misma vez en sus relojes, a la misma hora. Los dos salieron a la misma hora y se encuentran en el mismo sitio a la vez, evidentemente. Por tanto, el tiempo que ha estado cada uno de los dos conduciendo tiene que ser igual. Por tanto, si el coche ha estado conduciendo un tiempo de t horas, la moto tiene que haber estado conduciendo también las mismas horas, t. Que como os digo, si aquí preferís poner i en los dos sitios para no confundirlo con la t de arriba, también es válido, ¿vale? Bueno, ¿cómo seguimos en este punto? Bueno, pues fijaos en un detalle más. Como sabréis ya de física y química, y si no poco os queda, la velocidad es igual al espacio partido por el tiempo, ¿verdad? Daos cuenta que la velocidad se mide en kilómetros partido por hora. El espacio es kilómetros y el tiempo es hora. Por tanto, velocidad es igual a espacio partido por tiempo. Eso es lo que tenemos aquí. Esta ecuación es muy importante. Velocidad igual a espacio partido por tiempo. ¿Qué hacemos con esa ecuación? Pues la vamos a repetir dos veces. Una vez para el coche y otra vez para la moto. Para el coche, si yo quiero que la velocidad sea igual a espacio partido por tiempo, pues entonces lo que yo tengo es que su velocidad, 70, tiene que ser igual a el espacio recorrido por el coche, x,
partido por el tiempo recorrido por el coche. En este caso hemos puesto t. Mira, para que no nos confundamos, porque sé que algunos seguramente en este punto estarían haciendo un lío, a esto le voy a llamar i. Entonces, la velocidad del coche era 70 es igual al espacio del coche que es x partido por el tiempo del coche que es y. Y aquí tenemos una primera ecuación. Para la moto hacemos lo mismo. Sabemos que la velocidad es igual al espacio partido por el tiempo. Por tanto, ponemos la velocidad de la moto, la tenemos aquí, velocidad de la moto, 95 km por hora, es igual al espacio de la moto, el espacio de la moto, lo tenemos aquí, 132 menos x, partido por el tiempo que ha tardado la moto, que es i, partido por i. Aquí, si os fijáis, tenemos ya un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo lo resolvamos? Ya es una cuestión un poco menos importante. Como ya hemos hecho en otros casos anteriores, pues podemos aplicar, por ejemplo, el método de igualación. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Bueno, pues entonces lo voy a volver a escribir. X partido 70 es igual a x partido por y, y 95 es igual a 132 menos x partido por y. Bueno, lo que podemos hacer, por ejemplo, es despejar la y en las dos ecuaciones, porque la x es más difícil, si os fijáis. Por tanto, lo que vamos a hacer es despejar la y. Y en el primer caso es igual a x partido por 70. La x está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado. El 70 está multiplicando, pasa dividiendo al otro lado. Y abajo pasa lo mismo. La y pasa multiplicando, el 95 pasa dividiendo. Bueno, pues en este punto ya, como y es igual a una cosa, pero y también es igual a otra cosa, esas dos cosas entre sí tienen que ser iguales en virtud del método de igualación. Por tanto, x partido por 70 tiene que ser igual a 132 menos x partido por 95. Y lo resolvemos por los métodos que conocemos. Llevamos este 95 que está dividiendo al otro lado multiplicando y este 70 al otro lado multiplicando. Por tanto, sigo aquí. Tenemos 95x es igual a 70 por 132 menos x. Por tanto, tenemos que 95x es igual a 70 por 132 son 9.240, dice la calculadora, 9.240 menos 70 por x, que son 70x. O sea, menos 70x. Nos pasamos todas las x a un lado, por tanto 95x más 70x es igual a 9.240. 95 más 70 son 165, 165x es igual a 9.240. Y por último pasamos el 165 dividiendo, por tanto x es igual a 9.240 partido de 165. Bueno, cogemos la calculadora para resolver esto. Tenemos 9.240 entre 165. Bien, son 56 km por hora. Perdón, 56, nada. Olvidad de eso de kilómetros por hora. Son 56. X es igual a 56. Por tanto, ahora para despejar y, lo que hacemos es que nos vamos a alguna de las ecuaciones del sistema, o esta, o en este caso incluso nos conviene más esta que está despejada, y decimos y es igual a x partido por 70, que es igual a 56 partido por 70, cogemos otra vez la calculadora y sacamos que 56 entre 70 son 0,8. Bien. En este punto ya sabemos cuánto vale x y cuánto vale y. Ahora lo que hacía falta hacer, recordad, era el punto 5.
que era la interpretación del resultado, es decir, la solución. Y en la solución tenemos que responder a las dos preguntas que se nos hacen. ¿Dónde y cuándo se encuentran? Bueno, pues el dónde lo podemos resolver sabiendo cuál es la distancia recorrida por alguno de los dos. Sabemos que como el coche ha recorrido una distancia x, y x es igual a 56, x se mide en kilómetros, por tanto son 56 kilómetros, entonces, como esos 56 kilómetros los ha recorrido el coche, la moto tiene que recorrer 132 menos 56, que son lo que sea, me da igual. Bueno, pues entonces, el dónde se encuentran lo podemos referir o bien a la ciudad A o bien a la ciudad B, como prefiráis. Por ejemplo, si lo hacemos con respecto a la ciudad A, pues entonces nos conviene mirar cuál es el espacio recorrido por el coche, que es quien sale de la ciudad A. Pues entonces se encuentran AX igual a 56 kilómetros de la ciudad A, porque X es la distancia que ha recorrido el coche saliendo de A. ¿Que lo queremos referir con respecto a la ciudad B? Bueno, pues entonces nos tenemos que fijar en la distancia recorrida por la moto. Y entonces tendremos que hacer 132 menos X, que será lo que sea, y ese resultado será la distancia a la que nos encontramos de la ciudad B. El resultado se puede dar de cualquiera de las dos maneras, a no ser que en el enunciado se nos pida explícitamente la distancia con respecto a la ciudad A necesariamente o con respecto a la ciudad B necesariamente, ¿vale? Si se nos dice sencillamente dónde se encuentran, nosotros podemos preferir referir la solución con respecto a la ciudad A o con respecto a la ciudad B. ¿Cuándo se encuentran? Pues en este caso es más sencillo porque los dos han estado conduciendo al mismo tiempo y, por tanto, el tiempo, bueno, se encuentran tras I igual a 0,8 y se mide en horas, se encuentran tras I igual a 0,8 horas desde que empezaron a conducir o desde que salieron, como prefiráis, ¿vale? Con la primera oración especificamos dónde se encuentran, en este caso referido a la ciudad A, aunque también se puede referir a la ciudad B, solo que entonces no serían 56 kilómetros, sino el resultado de hacer 132 menos 56 en kilómetros, y el tiempo será 0,8 horas después de haber salido. Como los dos salieron a la vez, los dos están el mismo tiempo conduciendo, por tanto no hay que hacer ninguna operación especial. Y es igual a 0,8, como la I se mide en horas, pues 0,8 horas después de haber empezado a conducir, después de haber salido cada uno de su sitio. Repito, ¿cuáles son las claves de este tipo de problemas? La primera clave es saber rellenar la tabla. Y para saber rellenar la tabla tenemos que tener en cuenta cómo podemos rellenar lo máximo posible. En general sabremos las velocidades. El espacio tenemos que saber que si a uno le llamamos X, el otro tiene que ser la diferencia entre el total y la X. De tal forma que al sumar las dos distancias nos dé la distancia total, que en este caso es 132. Y se cumple. X más 132 menos X es 132. Y por último, el tiempo que están los dos en movimiento es el mismo porque los dos salen a la vez y se encuentran a la vez. Después, segunda clave, la ecuación velocidad igual a espacio partido por tiempo. Con esta ecuación aplicada tanto al coche como a la moto, podemos sacar dos ecuaciones con las que formamos un sistema de ecuaciones que después resolvemos por el método que estimemos más conveniente. En este caso lo hemos hecho por igualación, pero también se podría haber hecho por sustitución. Por reducción en este caso no se podía hacer porque no es un sistema de ecuaciones lineales, son un sistema de ecuaciones un poquito más complejos, como pasaba con el caso de las aplicaciones a la geometría que hicimos antes de este vídeo. Y una vez sepamos los resultados hay que saber interpretarlos. Para poder interpretarlos tenemos que tener en cuenta que esta X es el espacio recorrido por el coche. Por tanto el coche recorre 56 kilómetros, pero la moto no recorre 56 sino 132 menos 56. E I, que es igual a 0,8, son 0,8 horas. Y ese tiempo es el mismo tanto para el coche como para la moto, porque como hemos dicho antes, los dos salen a la vez y se encuentran a la vez. Bueno, ya por último, lo único que nos quedaría hacer en este tipo de problemas
es en la comprobación. Para hacer la comprobación, introducimos en el sistema de ecuaciones los valores hallados de x y de y y vemos si de verdad se cumplen las igualdades del sistema de ecuaciones. Por último, otra cuestión que podemos tener en cuenta a la hora de hacer la comprobación es que si la moto va a más velocidad que el coche, evidentemente el espacio recorrido por la moto antes de encontrarse tiene que ser mayor que el espacio recorrido por el coche. ¿De acuerdo? Como el coche ha recorrido X, que es igual a 56 kilómetros, pues la moto recorre 132 menos 56, que es más que 56. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Como hemos dicho tantas veces ese resultado. 132 menos 56 son 76 kilómetros. Bueno, pues ya sabéis que la moto recorre 76 kilómetros, que son más que los kilómetros que recorre el coche, 56. Y tiene lógica porque la moto va más deprisa que el coche.